y sobre todo el apóstol Pablo, en una experiencia quizás un poco distinta, porque hasta el momento habíamos visto siempre la experiencia de la acción de los apóstoles, pero ahora ya pasado un tiempo, unos bastantes años de la experiencia del apóstol, de la experiencia, de las dos primeras, ¿no? Las tres primeras que fueron Pentecostés, en Jerusalén, Samaria y Cesarea. Ahora vamos a ver la experiencia que tiene el apóstol Pablo en Éfeso. Y para eso vamos a leer en Éfeso, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19. Del 1, si alguno quiere leer, del 1 al 7. Aconteció. Bueno, bueno. Dale. Bueno, leemos mitad, hasta el 3 leo yo. Dale. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Muy bien. Le voy a pedir a todos que apaguen los micrófonos, a ver si yo puedo meterme en pantalla completa, porque no sé, están los misterios de la computadora que no puedo dominarla todavía. A ver si puedo estar en pantalla completa yo. Ahí está, no, está Jesús. Jesús, a ver, ¿podés apagar el micrófono? A ver si... Yo lo había apagado. Bueno, no sé. Bueno, vamos a tener que mirar así en galería porque no puedo. Nos van a tener que ver en chiquito, también van a ver en grande, pues no sé cómo hacerlo para que yo aparezca, para que aparezca yo, ¿no? Bueno, que el Señor nos guíe entonces en todo esto. Yo creo que nosotros lo vemos bien, ¿eh? Sí, pero yo tengo toda la galería, entonces cuando salga el video vamos a salir todos. Lo importante es que nos escuchemos, ¿no? Muy bien. Vamos a ver ahora una experiencia un poco distinta desde el punto de vista de la acción, ¿no? De la acción con referencia a las tres primeras experiencias. Acá, lo que estamos viendo, vamos a hacer un poquito de repaso para que nos quede claro todo. Lo que estamos viendo es la llenura o la manifestación plena del Espíritu Santo en todas las experiencias que hubo en el libro de los Hechos. Y entonces aquí tenemos un hecho, podemos decir, un poco distinto a los otros, porque ¿qué había ocurrido? En la ciudad de Éfeso, que era un grupo incipiente, vamos a hacer un poquito de historia, los capítulos anteriores del libro de los Hechos nos muestra al apóstol Pablo dejando allí en Éfeso a Aquila y a Priscila, ¿no? Era un matrimonio, ¿no?, que había salido los habían expulsado de Roma, estuvieron con Pablo en Corinto y lo acompañan en el viaje que Pablo va a hacer a Jerusalén. Entonces los deja ahí
en Éfeso. Y ahí cuando van a la sinagoga, encuentran en la sinagoga de Éfeso, recuerden siempre que la primera acción que tenían todos los misioneros judíos era empezar primeramente por los judíos para llevar el evangelio, porque en alguna medida tenían un punto de contacto por todas la relación, el conocimiento de la palabra, el conocimiento del Antiguo Testamento, la experiencia que ellos tenían del advenimiento del Mesías. Entonces lo dejan allí, y allí había en esa sinagoga un hombre llamado Apolos, ¿no? Que era una persona muy erudita en la palabra y aparte un predicador muy vehemente. Y entonces este Apolo predicaba, ¿no?, el bautismo es decir, predicaba toda la experiencia de San Juan el Bautista. ¿No es así? Y entonces Apolo, por ver qué causa, se va y se quedan allí solamente Priscila y Aquila. Y entonces cuando comienza el capítulo 19, el verso 1, ¿no?, ahí nos muestra que el apóstol ya ahora sale de Jerusalén, viene en su segundo viaje misionero, ¿no? El verso 19, ¿no? Y aconteció, ahí nos sitúa, la palabra ahí nos sitúa. Y aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo andaba a las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Y allí había ya un grupo, podemos decir, de creyentes que habían creído en Cristo, que habían tenido una experiencia, podemos decir, del conocimiento de la palabra, pero ahora van a pasar de una experiencia netamente de arrepentimiento a una experiencia de experimentar en su vida la plenitud y el poder del Espíritu Santo. ¿Es así? Por eso dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creísteis? Es decir, acá el apóstol nos habla da la sensación que es como una experiencia, como que son dos experiencias. Y muchos, a través de la historia, han hablado de la experiencia de salvación en dos pasos. ¿No es así? Primero hay un arrepentimiento y después hay otra experiencia de conversión profunda. Nosotros creemos también, como dice la palabra, que la experiencia de salvación se da solamente en un solo paso, ¿no es así? La experiencia de conversión, como dice ahí, uno da vuelta a la página, en Hechos 20:21, dice, arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Y entonces esto nos habla de una verdadera experiencia de conversión y de transformación. Por lo cual nosotros decimos también que el Espíritu Santo a partir de ese momento viene a morar en nuestro corazón. Pero luego hay otra experiencia, podemos decir, importante en la vida del creyente, del Hijo de Dios, que la podemos llamar como la llenura o la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. A eso, podemos decir, apuntaba el apóstol Pablo en este sentido. Es decir, había visto personas que podemos decir que eran creyentes desde el punto de vista nominal, pero no eran personas que habían experimentado esa relación profunda o ese cambio profundo cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. De allí entonces el apóstol que dice, si habéis recibido el Espíritu Santo. Pablo, si uno lee todo lo anterior, hasta el versículo, podemos decir, entre el capítulo 13 y el capítulo 19, después pueden leerlo en su casa, no es solamente yo hago la referencia, había ido predicando por muchos lugares, y en muchos lugares la gente se convertía, pero en todos esos casos no nos habla de esta experiencia, no es que el apóstol Pablo decía, bueno, recibieron el Espíritu Santo, es decir, él nos habla, en todos estos casos, nos habla de que la gente se convertía y seguía al Señor, ¿no es así? Por ejemplo, si vamos a
a 16:15, den dos hojitas para atrás, ¿cómo dice? 16:14 podemos decir, ¿no? Dice, entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió al Señor para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, es decir, ahí cree y entonces automáticamente el apóstol la bautiza en agua. Pero no habla de la experiencia de Pentecostés. Habla de una conversión. Y así hay muchos textos, uno puede leer, supongamos, en 16:33, el texto tan conocido del carcelero de Filipos, ¿no es así? Ahí dice, en Hechos 16, verso 33, ahí en el mismo capítulo, ¿no es así? Y tomándolos en aquella misma hora, a la noche, le lavó los azotes y se bautizó, luego él y todos los suyos. Es decir, normalmente acá el carcelero cree y automáticamente experimenta la salvación, pero no nos habla acá de esa manifestación de la llenura con lo que muchos dicen que para demostrar que realmente tenés la llenura del Espíritu Santo, tenés que hablar. Lo mismo ocurre en 17:12 y en 18:8. ¿Yo por qué hago estas referencias? Hago esta referencia para mostrar lo que acá la importancia, por un lado, es la importancia de la conversión. Y por otro lado, como en casos especiales, el apóstol quiere mostrar ahora que también puede haber una experiencia de la llenura del Espíritu Santo. Esto no quiere decir que los anteriores no habían tenido la experiencia de la llenura. Por supuesto, tomamos el caso del carcelero de Filipos, ahí vemos que él toma la actitud y entonces va y le lava. Después que experimenta la conversión, ¿qué hace? Los auxilia a Pablo, les lava las heridas, se los lleva a su casa y después los trae de vuelta a la cárcel, ¿no? En ese sentido podemos ver que hay un cambio. Lo mismo con Lidia y lo mismo con los creyentes de Berea en 17:12. Es decir, en todos los casos hay un cambio que Lucas, podemos decir, no hace una explicación profunda de los hechos. Pero esto no quiere decir que no vean todos una manifestación plena, profunda del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Aquí entonces dice el verso 2, ¿no? 19:2, y dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creíste? Y ellos dijeron, antes ni aún hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues soy bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan lo bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en él, que había de venir después, que creyesen el que había de venir después de él, es a saber, el Cristo. Y como hubieran oído, tuvieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Y entonces, ¿qué es lo que es? Acá nos remitimos al bautismo de Juan. Evidentemente, estas personas tenían un origen judío, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque sabían de la experiencia de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un predicador que, podemos decir, predicó muy poquito tiempo, pero que impresionó a todos los de su época. Primeramente por su actitud, ¿no? Por su mensaje de arrepentimiento, por su mensaje de condena a la sociedad en la cual estaban, por su mensaje en contra de las autoridades y después por su muerte tan trágica. ¿No es así? Fue por el capricho, podemos decir, de la hija de Herodes. Era de Castro, ¿no? Era hija de su hermano Felipe, pero que él se había casado con la hermana, con la esposa de su hermana, muy común en esa época. Bueno, volviendo entonces a lo que estábamos diciendo, estos hombres habían escuchado un mensaje, pero no se habían experimentado la conversión a través de la fe en Jesucristo. Por eso
él les tiene que predicar ahora el Evangelio de Cristo. Acá lo dice en un texto, pero sabemos que quizá la predicación duró mucho más. Recuerden siempre, la palabra resume muchos hechos, pero nosotros inferimos, ¿qué es lo que inferimos? ¿Qué? Cuando dice el verso 4, y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, este es a saber, Jesús el Cristo. Y en ese versículo les habrá hablado de Cristo, de su muerte, de su resurrección, como hay otros mensajes transcritos de Pablo, ¿no? El capítulo 16 podemos también ver esos mensajes transcritos, ¿no? Entonces, en el cual el apóstol Pablo comienza desde el Antiguo Testamento y muestra, ¿no?, la tarea, la obra del Cristo y la necesidad de que él muriese para redimir al pueblo y para redimir también a todos los que creyesen. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tenía ese ministerio no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y entonces dice, y oído que hubieren esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Es decir, se produce en ellos ahora una experiencia de conversión. ¿No es así? Y en esa experiencia de conversión lo bautiza Pablo. Y ahora aparentemente hay, podemos decir, como una experiencia distinta, en el cual Pablo, orando, les pone las manos y ellos reciben, podemos decir, la plenitud del Espíritu en una experiencia similar a Pentecostés. ¿Por qué? Porque dice el verso 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y recuerden, nuevamente, hablar en lenguas y profetizar, ¿de qué nos está demostrando? De una experiencia netamente sobrenatural, similar a este Pentecostés. Entonces podemos decir en alguna medida que esta experiencia del capítulo 19 es una experiencia de verdad más universal. Por un lado tenemos Jerusalén, el Evangelio a los judíos, Samaria, el Evangelio a los medios judíos, Cesarea, es lo que vimos en la clase pasada, con la experiencia de Pedro, ¿no? El Evangelio a los gentiles, y ahora ya, es decir, hasta ese momento eran los apóstoles, podemos decir, lo que se manifestaban con esta llenura del Espíritu Santo. Ahora acá el apóstol Pablo, agente, podemos decir, que no tenían mucho conocimiento y no eran muy preparados, el Espíritu Santo igual los bautiza. Esto nos está diciendo que era una experiencia, podemos decir, de característica general. ¿Por qué? Porque con la llenura del Espíritu Santo viene ahora la experiencia de la acción. Es decir, cuando nosotros pedimos o pensamos que el Espíritu Santo nos puede llenar nuestra vida, no nos va a dejar quietos. Por eso, la necesidad de la expansión del Evangelio en su primer momento fue producto de esta llenura del Espíritu Santo en todos los que creían. ¿Por qué? Porque los transformaba de tal manera que no tenían miedo a predicar a donde iban. Eso sí, recordemos, ya cuando salen de Jerusalén por la persecución de Herodes, y los que fueron esparcidos, dice el texto, iban por todos lados anunciando, a pesar de que le costaba la vida. Luego el apóstol Pablo, donde iba, predicaba, y cuántas azotes, persecuciones, vieron ahí los últimos capítulos del libro de los Hechos, lo muestran todo lo que el apóstol Pablo había pasado. ¿Por qué? Porque esa llenura del Espíritu Santo abre ahora la puerta a una evangelización, ¿no?, intrépida, podemos decir, en el cual predicaban por donde iban, todos los creyentes. Y estos hechos, estos que muestran acá en 19, no es un hecho aislado. Toda la iglesia experimentaba esa experiencia. Si toda la iglesia pasaba por esa acción, que eran tomados e influidos por el poder, por la gracia, por la virtud
del Espíritu Santo y eran impulsados a llevar la palabra, a cumplir este ministerio. Por eso el Evangelio, podemos decir, por eso el Evangelio, en pocos años, en 20 años, podemos decir, y me atrevo a decir en menos, pero 20, 25 años, podemos decir desde el 30 hasta el 57, 58, 28, 29 años, el Evangelio se extendió, podemos decir, en toda el Asia Menor, ¿no? Tanto sobre la costa, lo que hoy sería el Líbano, lo que hoy sería la famosa Franja de Gaza, Jerusalén, también en Siria, lo que hoy es en Siria, y también en las regiones de lo que hoy es Irán, lo que es Irak. En eso, recuerden el apóstol Pedro cuando escribe, ¿no?, a los hermanos que están en Babilonia, es decir, en esa región. Algunos dicen que significaba Roma, pero yo me inclino más por la región geográfica. Es decir, extendió podemos decir, hacia las regiones de Asia, la región oriental, pero también fue por la acción de Pablo hacia toda Europa. Y quizás también por el etíope que le predica a Felipe en las regiones de África. Y eso ocurrió, porque en todas las regiones de África el Evangelio se había extendido de forma importante. Egipto, especialmente Alejandría, también que era una ciudad sumamente importante en esa época. Entonces podemos ver que acá el Espíritu Santo obra como un elemento catalizador. ¿Y qué queremos decir cuando usamos la palabra catalizador? El que genera una reacción. Los catalizadores en química, ¿para qué se utilizan? Ustedes tienen nosotros usamos todos los días un catalizador en pintura, ¿no? Que nos dan la pintura y le tenemos que echar ese catalizador y hace que la pintura se endurezca, genera un proceso químico. Cuando hacemos un catalizador estamos diciendo eso, es decir, algo que genera un cambio en la estructura. Así como la pintura genera un cambio en la estructura química para que se endurezca, en nuestra vida el Espíritu Santo, cuando es venido, tiene que generar un cambio. Y eso era lo que se producía en la iglesia del primer tiempo. Muchos enfatizan más en el hablar en lengua, no es así como dice acá, le hablaban entonces no, la certificación que vos tenés el Espíritu Santo en tu vida es que hablas en lengua. Y entonces hablan en esta experiencia moderna de que dicen un montón de palabras sin sentido, a la cual el apóstol en el capítulo 14 de 1 Corintios la ordena y dice, bueno, ahí ordena el Espíritu, porque esa experiencia que vemos ahora moderna no viene de ahora, viene ya de la antigüedad. Ya en la iglesia en Corinto ocurrían hechos similares, ese desorden que había dentro de la iglesia. El apóstol lo ordena allí y muestra que lo más importante no es el hecho de hablar en esas lenguas que ellos llaman lengua de ángeles, o como se dice ahora, en ese idioma que solamente el Espíritu entiende, sino lo importante que ahí el apóstol dice, prefiero hablar 5 palabras en mi lengua para que los demás entiendan el mensaje de Cristo, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Pero, en este caso, podemos decir que esta lengua a lo mejor, como usa la misma palabra de allá de los Hechos, capítulo 2, y la misma idea, puede ser que hablaban en el don de idiomas. Diferencia, ¿no saben lo que es el don de idiomas? Es que a lo mejor ellos hablaban, estaban en esas regiones de Éfeso, que hoy es Turquía, entonces hablaban, no sé, un idioma árabe, o arameo, o griego, o latino, podían hablar distintos idiomas, y todos se entendían en el idioma en que habían sido nacidos. Aquí vemos qué es lo que vemos acá, a dónde podemos, qué es lo que queremos destacar. Esa es la idea. Que no es la importancia el hecho de hablar en lengua. La importancia es la llenura del Espíritu Santo que tenía en todos aquellos que ponían la fe en Jesucristo. Y ustedes miran, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Es esa etapa en la cual el Espíritu viene a nuestro corazón y nos inflama y nos llena, entonces podemos decir, nos da
un espíritu de evangelismo, nos da un espíritu de llevar la palabra, nos da un espíritu de consolación, de resistencia, de resiliencia, como dicen ahora, ¿no? Para soportar las pruebas que Dios permite que nosotros, los creyentes de este primer siglo, estaban preparados para todas las pruebas, sobre todo para las persecuciones. Yo pensaba, cuán distinto a nosotros era un virus, nos metió todo en la casa. Y en esa época, los soldados romanos, si te agarraban adorando a alguien que no sea el César, te cortaban la cabeza, otra que el virus era. Y igualmente, la gente salía a evangelizar. Esto no estoy diciendo que mañana salgamos a la calle sin barbijo, sin nada, ¿no? Y no nos cuidemos. Lo que estoy diciendo es que había una actitud distinta ante el peligro. Nosotros hoy por prudencia nos guardamos, no pensando que esto va a pasar, pero en esa época el Espíritu les daba que ellos tenían que donde iba, llevar este evangelio. Y esa es la actitud que se muestra en todo el libro de los Hechos. Acá tenemos, podemos decir, hemos visto 4 hechos fundamentales con respecto al Espíritu Santo. Hemos visto Pentecostés, hemos visto Samaria, hemos visto Cesarea o la casa de Cornelio, lo que fue el domingo pasado, que ahí es interesante una cosa, que mientras Pedro predicaba, dice que el Espíritu cayó y todos tuvieron esta llenura del Espíritu, como que el Espíritu obraba en forma más manifiesta. Y luego este hecho. Pero no significa que todos lo que hemos visto anteriormente, la gente no experimentaba esta llenura del Espíritu. Cuando, por ejemplo, toma a Timoteo, a todos los que ayudaban a Pablo en la tarea, eran hombres valerosos, que se jugaban la cabeza, podemos decir. E igualmente, por estar imbuidos por este poder y esta gracia del Espíritu, no tenían ningún tipo de temor en llevar adelante. Y esto fue lo que destacó, podemos decir, a la iglesia en el primer tiempo. No el hecho de hablar en lengua, que tanto se magnifica ahora, sino el hecho de la expansión, podemos decir, universal del Evangelio en todo sentido. Y así que podemos ver también ahora cómo se manifiesta el Espíritu en nosotros, las otras acciones, en los otros capítulos del Espíritu. Ahora hemos visto solamente en esa llenura del cual todos a veces nos encandilamos. Pero también ahora vamos a ver cómo se manifestaba el Espíritu. Vamos a ver 3 casos, ¿no? Acá yo tengo, hay muchos casos más, pero vamos a ver algunos porque si no por un tema del horario. Y con esto vamos a cerrar el libro de los Hechos, para luego comenzar la semana que viene con el Espíritu Santo a través de las cartas apostólicas. Muy bien, vamos a ver primeramente en el libro de los Hechos, capítulo 15. Los versículos 3. Los Hechos, capítulo 13. Los versículos 1 a 3. ¿Cómo dice? ¿Alguno lo puede leer? Había entonces... ¿Se escucha? Sí, perfecto. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca,
y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo al Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Muy bien, y acá tenemos ahora una obra del Espíritu Santo en la iglesia en general. En la iglesia de Antioquía, en la cual estaban allí todos estos hombres de Dios, que eran todos los ancianos o los pastores de esas iglesias, dice que estaban con un espíritu de oración y un espíritu de entrega. Y en esas, por eso dice, orando, dice, y ayunando. Y acá la palabra ayunando siempre me acuerdo de nuestro hermano Jorge, ¿no? Que él siempre decía que hacía oración, hacía ayuno. ¿Y el ayuno en qué sentido? ¿No? Es decir, como el sentido de la dedicación plena. No solamente el ayuno en el sentido de no comer, ¿no? Porque el Señor Jesucristo condenaba, nos hacía a los fariseos que decían, bueno, estoy ayunando, entonces no se lavaban la cara, le producían ojeras, todo ese tipo de cosas, puede estar como un esfuerzo personal. Acá el ayuno está dado en el sentido de una búsqueda intensa, en el cual la comida no es un motivo de preocupación. Entonces yo estoy dedicado tanto a la oración, que entonces el ayuno viene como una consecuencia de esa búsqueda. Entonces, cuando en esta iglesia había una búsqueda, ¿no?, de cuál era el propósito de Dios en ese lugar, cuál era el propósito de Dios para esa iglesia, entonces lo buscaban. Y ahí sí aparece lo que dice en el verso 2, dijo el Espíritu Santo. ¿Y esto cómo habrá ocurrido? Es para preguntarse a veces, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Vino, lo que te digo, la voz del cielo? A ver, no, seguramente no. Evidentemente, el Espíritu Santo fue moviendo cada uno de los corazones de las personas para que comenzaran a sentir lo mismo. ¿Y qué era lo que tenían que sentir? Que tenían que enviar misioneros para alcanzar a otros con la palabra. Entonces, esta experiencia del Espíritu, podemos decir acá, podríamos tomar una norma, una regla, o una idea, o una forma de hacer. En la iglesia se tiene que manifestar el Espíritu Santo, por supuesto. Y se puede manifestar el Espíritu Santo, por supuesto, con una experiencia más colectiva. A veces, hasta ahora hemos hablado a veces de experiencias personales, pero también hay una experiencia colectiva en la iglesia, en el cual el Espíritu Santo a todo el grupo de la iglesia le muestra lo mismo. Y en este caso, podemos decir que acá muestra qué cosa, que tenían que apartar a dos de sus mejores hombres, podemos decir, a dos de sus mejores pastores, uno Bernabé, que había experimentado todo lo que había pasado en Jerusalén, y al otro, a Saulo de Tarso, que era un perseguidor y se había cambiado. Podemos decir que desde Jerusalén hasta este momento habían pasado como 14, 15 años. Estamos en el 45 más o menos. Había pasado muchos años, pero esta iglesia, que no era una iglesia fundada por los apóstoles, que era una iglesia fundada por cristianos que habían salido de la persecución, sienten que era necesario enviar misioneros. Y podemos decir que Antioquía fue la primera iglesia misionera, la primera iglesia que mandó hombres para evangelizar a otros y también se preocupó por el sostén de ellos. Y entonces, ¿qué es lo importante acá? Que el Espíritu Santo se manifiesta dentro de la iglesia. ¿Cómo? En el cual todos tenemos un mismo sentido. Muchas veces, ¿no?, en la iglesia tenemos asamblea, ¿no? ¿Qué es la asamblea? Un lugar donde discutimos, bueno, esta es la idea, por acá. Y entonces hay
hay una corriente, podemos decir, teológica, que en la iglesia cuando se toman decisiones, todas las decisiones tienen que ser por unanimidad. Porque parten de la promesa que si todos tenemos el Espíritu Santo, a todos el Espíritu Santo nos tiene que hablar de la misma manera. Es coherente, podemos decir, esa idea, ¿no es así? Es decir, si todos tenemos el Espíritu Santo, a todo el Espíritu nos tiene que manifestar de la misma manera. Pongamos, no sé, pongamos un ejemplo. Ahora hay que elegir a tal hermano para hacer tal tarea. Y uno no, bueno, a mí me parece, a mí el Señor me muestra que es Juan y a otro me parece que es Pedro, y empieza a haber una tensión, eso no es del Espíritu. ¿Por qué? Porque si todos tenemos el Espíritu, a todos el Espíritu nos tendría que hablar de la misma manera. Por eso es importante que todas las decisiones que se toman en la iglesia sean por unanimidad, porque esto parte de la premisa de que el Espíritu Santo nos habla a todos por igual. Muy bien, otra de las acciones, podemos decir, del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo guía a las personas. Nos guía a las distintas acciones. Y uno siempre dice, uno tiene que buscar la guía del Espíritu. Tomamos el ejemplo de Felipe, no lo vamos a buscar, ya lo hemos estudiado, ya lo hemos analizado, pero se cuenta ya en Hechos capítulo 8, verso 29, cuando le dice el Espíritu, bueno, anda a tal lugar. Y en tal lugar vas a ver una persona que viene en un carro. Entonces cuando fue a tal lugar, cuando fue a ese camino, ¿no?, que le dice el Espíritu a Felipe, el Espíritu de Felipe se encuentra con el eunuco, ¿no?, el etíope, y allí le predica el Evangelio. Entonces, qué importante es que nosotros también estemos sensibles, ¿qué cosa? A la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla a nuestro corazón. El Espíritu Santo habla a nuestra vida. También podemos mencionar que la Asamblea de Jerusalén, en el capítulo 15, es el capítulo 15, ¿no?, uno de sus últimos versículos, no lo tengo anotado, dice el verso 28, ¿no? Dice que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, ¿no? Como este texto, la parte nomás del texto, ahora voy a explicar un poquito qué era la Asamblea de Jerusalén. La Asamblea de Jerusalén fue el momento en el cual, estando Pablo en la iglesia de Antioquía, de la cual era misionero, aparecen unos judíos diciendo que los judíos y los gentiles todos tenían que estar bajo los ritos de Moisés. Se tenían que circuncidar y guardar la ley y los mandamientos. Algo a lo cual el apóstol Pedro, que pensaba que era así, allá en los Hechos, capítulo 10, el Señor le dice que no era así, porque el Espíritu Santo desciende aún sobre todos los gentiles en la casa de Cornelio, mostrándole que no hacía falta que se sometieran a los ritos de Moisés. Se produce una discusión ahí en la iglesia de Antioquía, entonces Pablo dice, y los hermanos, bueno, vamos a ir a resolverlo en Jerusalén, que era, podemos decir, la iglesia central, la iglesia madre, aunque no había en esa época esta idea, pero sí estaban todos los apóstoles, como diciendo, bueno, los apóstoles van a tener más autoridad. ¿Qué ocurre? Van allí, se produce en Jerusalén una asamblea en la cual el apóstol Pablo cuenta sus experiencias, Pedro también cuenta sus experiencias, y cuando terminan, podemos decir, sacan una conclusión. La conclusión era que los gentiles no tenían que estar bajo el rito de Moisés. Por eso dice, el final del verso 28, dice, no imponeron ninguna carga más que estas cosas. Os atengáis de las cosas sacrificadas a los ídolos, por supuesto, de sangre y de ahogar, de fornicación, es decir, aquellas cosas que tienen que ver con la vida de santidad, pero no
someterse a los ritos de la ley mosaica. Pero ¿qué es lo interesante acá? Nos ha parecido bien al ¿Qué capítulo, Ignacio? ¿Cómo? Estoy ¿En qué leyendo capítulo está? Hechos capítulo 15, verso 28. Gracias. ¿Qué es lo que digo acá? ¿Qué es lo que quiero hacer énfasis? Que nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Entonces, qué importante que cada decisión que va a tomar la Iglesia esté guiada por el Espíritu Santo. ¿Y esto cómo se logra? No es que el Espíritu Santo manda una cartita, te manda un mail, te manda un mensaje de texto, usando los sistemas modernos, sino que la Iglesia lo tiene que buscar con la norma de la Iglesia de Antioquía. Oración y ayuno. Es decir, y el ayuno tenemos que ponerlo como la palabra como dedicación profunda a orar hasta que el Señor responda. ¿Por qué? Porque a veces el Señor no responde. Hay dos hechos, no lo vamos a tocar, en el cual, por ejemplo, en los Hechos, capítulo 16, ¿no es así? El apóstol quería ir a predicar a algún lugar, ¿no es así? Y cuando va, dice, el Espíritu no les dejó. Si el Espíritu no les deja ir a ese lugar a predicar, ¿no? Bueno, podemos buscar. Era en ese momento en particular, porque después sí los había llevado para ese lugar, ¿no? Como que no era el momento. No era el momento, y ahora vamos a ver por qué. El 16:6, ¿cómo dice? Dice, pasando de Frigia, la provincia de Galacia, les había prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. No pongan mala atención, ¿cómo el Espíritu dice no dejaba predicar cuando el Señor dijo ir por todo el mundo y predicar este evangelio? ¿A qué se refería? Que había una acción más profunda. Es decir, a veces el Espíritu te guía para que hagas una cosa y a veces el Espíritu impide que nosotros hagamos tal cosa. ¿Cómo ocurrió? No se le pareció un ángel con una espada en la puerta de la ciudad. No, vos no entrés, le dijeron a Pablo. Yo hago estos simbolismos a veces un poco exagerados para que nos mostremos que a veces los cristianos están buscando lo sobrenatural. Es decir, sobrenatural en el sentido que venga el ángel a decírtelo en forma clara. Y no ocurre muchas veces. Acá, evidentemente, desde el punto de vista espiritual, el Señor le habrá revelado a uno, a Pablo, o a todo el equipo que iba con Pablo, porque Pablo iba con 4 o 5, Lucas, Timoteo, bueno, no me acuerdo los nombres que iban, ¿no? Que lo acompañaban en la tarea misionera, y entonces, o a Pablo, o a alguno de ese equipo, o en el grupo de oración que yo tenía, sintieron que no tenían que ir a ese lugar. Aunque después el apóstol va a Galacia y está la carta a los Gálatas que después predican. ¿Por qué? Dice, bueno, vayan a Troas y cruzan ahora de Asia a Europa, ¿no? Y en Troas significa a Macedonia. Y allí pasa la gran experiencia de la ciudad de Filipo, del carcelero de Filipo, en el cual el Evangelio entra en Filipos a través de esta experiencia tan tremenda. No es así que la experiencia de la cárcel y todo ese tipo que nosotros ya conocemos. Pero ¿qué es lo que quiero mostrar? Que a veces el Espíritu también impide algunas cosas, a los cuales cada uno de nosotros tiene que tener esa sensibilidad para entender qué es lo que quiere el Dios o el Espíritu. Y ahora, ¿cómo se busca? ¿Cómo se logra? Se logra por 2 métodos que van de la mano, van juntos. Uno es el método de la palabra escrita. Hoy en este día, en esa época, no había una palabra escrita, sino solamente se tenían referencia al Antiguo Testamento. Pero nosotros sí tenemos la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, como ella misma dice, nos guía a toda verdad. Entonces, si nosotros queremos hacer una tarea para el Señor, primero tenemos que buscar la aprobación en la palabra. ¿Qué significa? Que lo que vamos a hacer esté de acuerdo a la palabra. Por un lado. Y por otro lado, que el Espíritu ahora nos hable en nuestro interior.
El Espíritu nos habla en nuestro interior. ¿A ustedes qué les parece? ¿Sí Sí, o no? sí, Nos habla. Sí. ¿Cuándo nos habla? cuando estamos dispuestos y cuando lo buscamos. Cuando lo escuchamos. Siempre habla el Espíritu. Cuando lo escuchamos, siempre habla el Espíritu nos redarguye de pecado, como dice Jeremías, como dice Jesús, cuando le busquemos, y cuando tenemos la actitud que tenía la iglesia de Antioquía en esa búsqueda espiritual, en oración, en ayuno, puede ser ayuno alimentario o podemos decir o en dedicación profunda a que Dios nos hable, entonces el Espíritu va a hablar. Por eso dice, se nos va a Romanos, un texto que siempre lo repito, podemos decir un caballito de batalla que tengo, que siempre digo lo mismo, pero digo en el sentido que eso se nos haga acá a nosotros para que nosotros lo experimentemos y lo busquemos. Si vamos a Romanos capítulo 8, desde el verso 14 al 16, búsquenlo, márquenlo, hay cosas que tenemos que tener marcadas en la Biblia y leerla hasta que la asimilemos de forma total en nuestra mente. Dice Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Sí. El Espíritu de Dios nos guía a la salvación. Porque no haber recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, más haber recibido el espíritu de adopción, por lo cual querido padrecito, significa padre, ¿no? Y el versículo 6 es el importante. Porque el mismo espíritu, y está con mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y este párrafo es el importante. Nosotros, para buscar la voluntad de Dios en algo, tenemos que tener esta doble certificación. Primeramente, que la palabra nos guíe, nos muestre con un texto, con una enseñanza, con una palabra, con algún mandamiento, de distintas maneras y distintas formas. Y también buscar, ¿qué cosa? Una certificación especial en el cual el Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra vida nos habla, nos dice tal cosa. Mirá, por ahí. O nos da la tranquilidad de que lo que estamos haciendo es por obra y gracia. Y esto es lo importante, hermano. Que nosotros tengamos la certificación del Espíritu en nuestros corazones, en nuestras acciones. A lo cual, como siempre digo, tenemos que apuntar. Nuestras experiencias van a ser más profundas, más duraderas, con más eficacia, con mejor respuesta de Dios, si nosotros sentimos en nuestro interior la voz del Espíritu. Perdón, Ignacio. Sí. También a veces la certificación, además de todo lo que vos dijiste, también la certificación por ahí puede venir por alguna confirmación de algún otro hermano o alguna otra persona de la iglesia que esté en comunión. Desde ya, ¿por qué? Porque el Espíritu lo utiliza como un enviado, como un mensajero, ¿no? De que de la experiencia que vos estás pasando, él la sintió también. Y bien dijiste vos con una persona que tenga cierta característica espiritual. Sí, O porque sea, no que cualquiera. nosotros- Muchas veces hay gente que nos viene a decir, yo recibí de Dios decirte tal o cual cosa. Y hay cosas que hay que analizar cuando vienen así, porque hay que tomar ciertos puntos claves como para saber si eso viene realmente de Dios, no es que es una cosa que se le ocurre al hermano que no está en comunión, ¿no? Claro, vos dijiste bien para que no tengan comunión, porque a veces, qué sé yo, a veces hay una asamblea en la iglesia y aparece en la asamblea un hermano que hace 2 años que no viene a la iglesia y se la pasa opinando, diciendo sí, no, sí, no. Entonces sí, pero tiene que llamar la atención, ¿por qué? Porque si no estuvo en comunión con la iglesia y con los hermanos, es normal que el Espíritu no te revele nada, salvo que sea un caso muy especial. Pero si es una persona o es un hermano, no estoy jugando absolutamente nada, solamente digo lo que a mí me parece, es decir,
la persona tiene que mostrar frutos, como dice la palabra, dignos de arrepentimiento. El Señor Por no eso nos dice va. Sí, esto de estar en un mismo espíritu, ¿no? es ahí, por supuesto. Tenemos que estar. Estamos en un, si todos tenemos el mismo, si todos hemos creído, aunque decimos que todos tenemos el Espíritu Santo, entonces todos estamos en el mismo Espíritu. Puede ocurrir que algunos le demos libertad al Espíritu Santo para que se manifieste y el otro, por nuestra carnalidad, por nuestra forma de ser, por nuestra vida, lo tengamos, como dice ahí en Efesios 4, 21, 23, que lo tengamos aprisionado, apagado y el Espíritu no se pueda manifestar. Recuerden siempre, el Espíritu se va a manifestar si nosotros estamos deseosos que se manifieste. Nuestra voluntad. ¿Puedo contar una cosita cortita? Dale. ¿Cómo Sí, están, dale, hermano? dale, Nancy, dale. Buen día. Sí, sí. Veníamos en bicicleta con Karina, que estuvo la vez pasada, y veníamos complicadas, veníamos con varias cosas en la cabeza, que hacemos esto, que no hacemos, dialogando, en bicicleta veníamos. Ya desde San Miguel, 3 horas, hermanos, 3 horas bicicleteando, haciendo cosas, y bueno, en la cabeza te queda ya cargada, y veníamos cargadas, esa es la palabra, y con ganas de hacer pipí. Vos fijate lo que usó el Señor. Le preguntamos, lo único que se nos ocurría era preguntarle a Gladys, porque estábamos cerca de la casa de ella. Y ella sabía un poco que andábamos en eso, buscando alquiler, buscando trabajo, buscando todo junto. Y Gladys sabía, hace unos días venía orando ella también. Bueno, vamos para hacer pipí y Gladys nos abre la puerta, hermano. Era no sé, nos invadió una paz a través de las palabras de ella. Fueron suaves, fueron exactas, con certeza nos habló. Ustedes se quedan tranquilas. Le habló a Cari, yo la miraba a Gladys, y le habló a Cari con una autoridad, con una certeza, con una paz. Gladys, ahí sentadita en su sillita de ruedas. Y a mí, hermanos, me marcó. Hace 10 años que el Señor me despertó de un sueño, de una pesadilla que estaba viviendo, me regaló una nueva vida. Amén. Y la veo a Gladys hablando de esa manera. Era el espíritu, una cosa preciosa. Le habló, y lo que ella habló ese día, pasaron días, ella habló, mira, tu casa, vos tranquila, y encima dice, vos el currículum se lo podés mandar a tal persona, porque así, un montón de cositas así estratégicas. Y hoy en día pasó, hoy en día está, lo que ella dijo se marcó y fue. Bueno, ahí tenemos qué cosa. Bueno, ahí tenemos lo que decía Leti, que a veces a través de otro hermano el Espíritu nos habla. Entonces el Señor Por eso me hizo acordar. Y la manifestación del Señor en la vida de Cari, para mí es un antes y un después. Y para Cristian, que estamos muy de cerca, también es asombroso y bello. Qué importante es capitalizar, como se está diciendo Gladys, esas experiencias. Nancy, perdón. ¿Qué quiere decir capitalizar? Que no nos olvidemos, que las tengamos ahí registradas, porque como siempre digo, si el Señor obró un día y obró en forma maravillosa, sobrenatural, con una palabra de aliento, como ya hasta con una palabra profética, porque se cumplió lo que ella dijo, entonces podemos decir que eso lo tenemos que capitalizar, porque cuando estamos en una prueba, no necesitamos pensar que si Dios obra una vez, cuando nos acercamos a Él, Él puede obrar siempre, y Él obra siempre. Recuerden siempre, hoy en estos días pensaba en esto, pensaba hablar de la clase, decía, qué importante es saber que el Señor está siempre presto para obrar. Y a veces no obra, no porque el Señor no quiere, sino porque nosotros no estamos dispuestos a escuchar su voz y a obedecer. A escuchar y a obedecer. Si nosotros no vamos a obedecer, no creo que el Señor nos hable. Bueno, no hemos pasado 5 minutos, discúlpenme.
La seguimos la semana que viene. Si hay preguntas, dudas, mándenmelas, las contestamos, ¿no? Y si las contestamos en la clase el lunes que viene, o si son personales, las contesto en forma personal. Muy bien, hermano. Hermanos, Sí. si pueden ver el culto, justamente va a haber un testimonio de Cari, y Bueno. muy espontáneo de ella. Bueno, bárbaro, bárbaro. Entonces, bueno, recuerden, ahora tenemos la reunión, así que escuchémosla para que el Señor nos hable también a cada uno de nosotros a través de la palabra de nuestros pastores y a través de los testimonios de los hermanos. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos. Chao, bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.